Vamos a continuar y a terminar hoy el asunto de los análisis univariantes que habíamos dejado colgado de la vez anterior. Los llamo univariantes por referencia a que estamos analizando una única variable dependiente, ¿de acuerdo? Una única variable respuesta. Si se acuerdan, nos habíamos quedado en la situación siguiente en la cual estábamos evaluando cuál era la naturaleza de las variables que estamos ahí analizando para saber qué teníamos que hacer en cada caso, ¿de acuerdo? Y al final nos habíamos quedado con la necesidad de hacer 3 comprobaciones acerca de la distribución del tipo de variable dependiente que tenemos, de la variable respuesta, para saber si podemos hacer un tipo de prueba estadística u otro. Y decíamos en concreto que teníamos que evaluar 3 cosas. Una de ellas era la independencia, ¿verdad? Otra es la normalidad. Y otra tercera, la heterocedasticidad. La independencia hacía referencia a que las unidades experimentales del estudio fueran independientes unas de otras. Esto decíamos que no se puede saber si se cumple o no simplemente atendiendo a la hoja de datos, porque eso tenemos que saber algo más del estudio. Tenemos que saber cuál es el diseño de ese experimento o de ese estudio de campo. Básicamente nos tenemos que quedar con 2 ideas. ¿Cuándo no se cumple esta circunstancia? Pues principalmente, primero, cuando tenemos pseudorréplicas en el estudio, cuando no tenemos verdaderas réplicas, es decir, cuando lo que se repite no son las unidades experimentales, sino las unidades de muestreo, cosa que en sí no es del todo incorrecta. Lo que pasa es que nos ofrece un rango de pruebas estadísticas mucho más restringido. A veces no hay más remedio que usar pseudorréplicas. Si las unidades experimentales ya vienen dadas así en la naturaleza, pues no podemos hacer otra cosa. Pero siempre que podamos usar verdaderas réplicas, es decir, que nosotros podamos participar activamente en el diseño de experimento, pues optaremos por un diseño de estas características. Y otro caso en el cual este primer criterio no se cumple es en aquellos casos en los cuales tenemos medidas repetidas. Y habíamos puesto varios ejemplos, sobre todo derivados de... Estos son casos muy habituales en ecología, en los cuales necesitamos medir parámetros en la misma unidad experimental varias veces. El típico ejemplo son los estudios sucesionales, ¿verdad? En el cual medimos la riqueza, la diversidad de plantas o de lo que fuera en enero, en febrero, en marzo, en abril, para ver cómo se van sucediendo las diferentes etapas sucesionales después de un incendio, por ejemplo, o después de una perturbación. Ahí medimos la misma cosa en la misma unidad experimental, varias veces, por lo tanto, medidas repetidas. Pero no entiendan solamente medidas repetidas en el tiempo, también podemos tener medidas repetidas en el espacio. ¿Se acuerdan del ejemplo del río, no? Antes y después del vertido. Pues esos dos son también un ejemplo de medidas repetidas, no en el tiempo, sino en el espacio. Estamos midiendo varias veces la misma variable, el pH o lo que fuera, varias veces en la misma unidad, en el mismo río. Por lo tanto, medidas repetidas. Otro ejemplo, medir la presión sanguínea en un paciente en el brazo derecho y después en el mismo paciente en el brazo izquierdo. No hay independencia porque se supone que la presión, si es hipertenso, será hipertenso en los 2 brazos. Por lo tanto, no hay independencia entre las mediciones. O pesar a un paciente antes y después de aplicarle una dieta. Creo que habíamos puesto también este ejemplo, ¿no? Pues claro, un caso claro de falta de independencia entre las unidades experimentales. Ya veremos qué pasa cuando se cumple o no se cumple este criterio. Aunque estén presentados así, yo les recomiendo que el primero que verifiquen sea el de la heterocedasticidad, porque es muy fácil de evaluar visualmente y en el caso de que no se cumpla, ya vamos directamente a hacer un test específico que les voy a indicar. Tenemos este caso de ejemplo.
Si se acuerdan con esta hoja de datos, que tenemos que decir aquí que eran variables de grupo. La heterocelasticidad, si se acuerdan, la medíamos o la estimábamos atendiendo al tamaño de las barras de desviaciones típica en un gráfico de barras. Por ejemplo, aquí hay homogeneidad de varianzas. Yo diría que sí, porque el tamaño de las dos barras de error es prácticamente igual. Sin embargo, aquí, pues ya la cosa igual no está tan clara. Porque el tamaño de esta es bastante, sensiblemente más pequeño que el de esta. Entonces, aquí ya hay que sospechar que estamos ante un caso de heterogeneidad de varianzas, ¿no? Un caso de heterocelasticidad. Sí. Pero no era la homocelasticidad, por lo menos la que miramos la homo, no la hetero. Es lo mismo. Si no es homo, es hetero. Sí, es como pasa con los seres humanos. Si no hay homocelasticidad, entonces tenemos heterocelasticidad y viceversa. Entonces aquí, ¿qué pasa si nos encontramos con un caso de heterocelasticidad? Pues aquí realmente no hay mucho que hacer, ¿eh? Porque puede cumplirse este criterio o no cumplirse. Si se cumple, pues vamos a comprobar las otras dos cosas. Si no se cumple, pues realmente aquí hay pocas alternativas. Esto es un caso bastante fastidiado de resolver en biología y además bastante frecuente. No está muy claro lo que se puede hacer aquí. Hay gente que recomienda transformar la variable dependiente, hacer una transformación, que ya veremos en qué consiste. Pero las transformaciones de variables, que ya hablaré un poco ahora sobre ellas, realmente ahora mismo no se recomiendan hacerlas porque crean más problemas de los que resuelven. Antiguamente no había más remedio que en casos de heterocelasticidad, pues se recomendaba transformar la variable, es decir, no trabajar con el pH o con el fósforo, sino con una función de esa variable, con el logaritmo del fósforo, por ejemplo, o con la raíz cuadrada del pH. Pero ahora mismo, sobre todo desde que tenemos a nuestra disposición otro tipo de soluciones, pues no se recomienda optar por ese criterio. Y ahora mismo lo único que se puede hacer es optar por un test específicamente pensado para casos de heterocelasticidad, que es el llamado test de Welch. Test de Welch. Entonces, por eso les digo que lo primero que podemos verificar es la heterocelasticidad, porque si acontece en nuestros datos, podemos ir directamente al test de Welch y nos olvidamos del resto de criterios. Si hay heterocelasticidad, no compruebo nada más. Me voy directamente a hacer el test de Welch. ¿Cómo se hace el test de Welch aquí? Imaginemos que hemos llegado a la conclusión de que aquí ya no hay homogeneidad de varianzas, por lo tanto, tenemos que hacer un test de Welch. Vamos aquí a univariate, y en la misma ventana de los ANOVAs, donde obteníamos el resultado de la ANOVA, pues nos aparece aquí en la primera opción, donde pone ANOVA, Kruskal-Wallis, etc. Ahí, si se fijan, nos aparece al final de todo, de la ventana, el resultado del Welch. Que, como decíamos, los test estadísticos siempre tienen un resultado doble, ¿no? Por un lugar, por una parte tenemos el valor del estadístico propiamente dicho, que en este caso es F de Fisher, que vale 27 en este caso, y un valor de P asociado que es de, en este caso, 2,8 por 10 a la menos 10. Por lo tanto, menor que 0,05, y eso significaba que rechazamos la hipótesis nula y confirmamos la hipótesis alternativa. Efectivamente, vemos diferencias de lo que fuera esto, pH, comparando los tres tipos de climas que tenemos ahí en la hoja.
¿vale? ¿Qué pasa si lo que me falla no es la heterocelasticidad, sino que lo que me falla es la normalidad? La normalidad, si se acuerdan, era comprobar si la variable de estudio, la variable respuesta, seguía o no una curva de distribución normal, una campana de Gauss. ¿Sí? Para comprobar la normalidad, pero a ver si aquí en un gráfico no te parece que sea normal, ¿tienes que hacer el test o no tienes por qué hacerlo? Tienes que hacer otro test, que no sabemos cuál, porque lo voy a decir hoy. En la otra semana veíamos el caso mejor que se puede dar, que es cuando cumple todo, ¿no? Entonces hacíamos o bien T o bien ANOVA, en función de que hubiera dos o más de dos, tres, cuatro niveles en la variable dependiente. Ahora vamos a ver qué pasa cuando uno de estos tres criterios no se cumple. O los dos, o tres, o todos. Vamos a ver caso por caso. La normalidad. Si la variable se ajusta o no a una curva de distribución normal. ¿Qué pasa cuando se cumple y cuando no se cumple? Cuando se cumple, pues perfecto, vamos a T o a ANOVA. Pero cuando no se cumple, pues de nuevo tenemos varias opciones. Podemos volver a transformar la variable, como hacíamos para corregir la heterocelasticidad. Transformaciones típicas que nos deben por lo menos sonar, a que no las vayamos a usar, como se usaban bastante hasta ahora, pues por lo menos nos suena. La transformación logarítmica, o bien decimal o bien natural, logaritmo neperiano. Otra típica era la raíz cuadrada. Otra era el arcoseno, por ejemplo. Otra, la función inversa, es decir, x a la menos 1. Todas estas son transformaciones que lo que intentan es normalizar la variable, es decir, pasar de una variable no normal a una que se parezca más a la normalidad, vamos a decir. Es muy frecuente que nosotros tengamos en nuestra hoja de datos variables no normales, porque en la naturaleza es así. Es, sobre todo cuando tenemos tamaños muestrales pequeños, 9 muestras de DESA, si se acuerdan en la hoja de ejemplo, aquí casi nunca las variables, sea cual sea, van a ser normales. Entonces, lo que se hacía yo cuando estudiaba esta cosa, pues solo había una opción, que era transformar, porque no existían más herramientas estadísticas. Y entonces la gente lo que hacía era trabajar no con el fósforo, sino con el logaritmo del fósforo. O no con el pH, sino con la raíz cuadrada del pH. El arcoseno se usaba para datos que vienen expresados en porcentajes. La cobertura, por ejemplo. Cuando teníamos una variable de cobertura vegetal y no era normal, pues la función arcoseno solía normalizarla. Normalizar significa que pasamos de una distribución fuertemente asimétrica a una más o menos asimétrica, más o menos simétrica, que tiene un solo pico en la curva, una sola moda. Y quizás la transformación más agresiva, que era la inversa, pero que casi nunca se usa. Todo esto ya ha pasado de moda. No es una moda, sino que hay razones matemáticas para que ya no se use esto. Entre otras cosas, porque claro, ya estamos cambiando la naturaleza de la variable respuesta. Imagínense que yo detecto diferencias de fósforo entre ríos y lagos. ¿Se acuerdan, no? Los dos niveles que tenían en el tipo. Pero si yo he transformado previamente la variable en su raíz cuadrada, yo realmente lo que he detectado no son diferencias en concentración de fósforo. Yo he detectado diferencias en la raíz del fósforo. ¿Eso qué sentido ecológico tiene? Ninguno.
Por lo tanto, ahora mismo no se recomienda hacer este tipo de transformaciones porque generan más problemas de los que solventan. Es más, fíjense, si la variable respuesta es una variable biológica, por ejemplo, número de especies, riqueza, o número de individuos, no es que no se recomiende, es que está prohibido. No se puede hacer. Repito, cuando la variable respuesta es una variable de tipo biológico, número de especies, número de individuos en una especie, no se puede transformar esa variable de ninguna de las maneras. Se puede, pero no se debe transformar la variable. Por lo tanto, esto yo lo descartaría. Que sepan que hay esa opción, en el caso de que no nos quede otro remedio, pero afortunadamente ahora disponemos, por cierto, estas transformaciones que suelen normalizar las variables, o por lo menos adaptarlas más que antes a la normalidad, también suelen corregir la heterocedasticidad. O sea que tenemos 2 por 1. Transformando la variable, conseguimos que se adapte mejor a la curva gaussiana y además corregimos la heterocedasticidad. Pero tiene sentido, por ejemplo, si la variable respuesta es pH, ¿tiene sentido calcular el logaritmo de esa variable? ¿Por qué? ¿Qué es el pH? Es que ya es un logaritmo. Entonces, desde el punto de vista lógico, no tiene sentido calcular el logaritmo de un logaritmo. Por lo tanto, tanto más en contra de la transformación, ¿no? Decíamos que lo que corrige la normalidad suele también corregir la heterocedasticidad. Hay diversos grados de agresividad en cuanto a la transformación. La más suave, digamos, es la transformación raíz, seguida de la logarítmica, y la más radical es la función inversa. Pero afortunadamente ahora tenemos varias alternativas. Para la transformación podemos seguir utilizando la variable original, pero con una familia de pruebas estadísticas que se llaman las pruebas no paramétricas. Que prescinden de la necesidad de que nuestra variable sea normal. Entonces tenemos todo un conjunto de pruebas, de test estadísticos, llamados pruebas no paramétricas, para las cuales no necesitamos que se cumpla el criterio B. Sí los otros, ¿eh? Y subrayo esto porque muchas veces van a ver erróneamente que la gente utiliza las pruebas no paramétricas sin haber comprobado las otras dos. Eso es un error. Las pruebas no paramétricas no necesitan normalidad, pero sí independencia y sí homogeneidad de varianzas. ¿Vale? Toda prueba paramétrica, que son las que hemos visto hasta ahora, Pearson, ANOVA, T, tienen su equivalente en el mundo no paramétrico. Esto lo tenemos aquí en el guión de prácticas. Esta tabla es importante, ¿eh? Esta tabla es una especie de resumen de esta práctica y la anterior. Si nos sabemos esta tabla, llevamos mucho avanzado, porque esta es la clave de todo el asunto. ¿Me tengo que saber de memoria esta tabla? Pues yo me la aprendería. Toda prueba paramétrica, T, ANOVA, tiene su equivalente para variables no normales. Su equivalente no paramétrico. El equivalente de T se llama prueba de Mann-Whitney. El equivalente de ANOVA se llama Kruskal-Wallis y otras variantes, sobre todo Kruskal-Wallis. Entonces yo ya sé qué hacer en casos en los cuales este criterio no se me cumple.
Pero quiero que sepan que ahora mismo ya es que ni siquiera se opta por esta herramienta, por estas herramientas, porque ahora hay un conjunto de utilidades todavía mejores, que no vamos a ver porque son bastante complicadas de explicar, que son los llamados GLMs. Los GLMs. Los modelos lineales generalizados. Simplemente quiero que les suene el nombre, por si seguramente en el futuro los van a utilizar en algún momento, porque es ahora lo que se estila en bioestadística. Los GLMs. Los GLMs son unos modelos matemáticos que incluyen en sus parámetros, en su configuración de entorno, el tipo de distribución de la variable. Yo le tengo que decir cuando estoy haciendo un GLM que mi variable de estudio, el pH, el fósforo, lo que fuera, se distribuye siguiendo una distribución binomial negativa, o una distribución Poisson, o una distribución gamma, o una distribución normal también. Entonces, como ya le digo, específicamente, ya le digo cuál es el tipo de distribución que sigue la variable, ya lo tiene en cuenta y los resultados me ofrecen un test mucho más riguroso y más poderoso para poder evaluar ese tipo de casos. ¿Vale? Nada, simplemente quiero que sepan que ahora mismo lo que está haciendo todo el mundo son GLMs, pero como son bastante más complicados de PAS, incluye algún GLM, pero de forma muy rudimentaria todavía. Pero en el futuro lo que se va a imponer, sin duda, son los GLMs, ¿de acuerdo? Nosotros nos quedamos con las pruebas no paramétricas, que son muy fáciles de interpretar y de usar. ¿Y qué pasa si lo que no se me cumple es el primero de ellos, la normalidad? Perdón, la independencia. Pues si se me cumple bien, tiro para adelante, pero si no se me cumple, pues tengo que recurrir a lo mismo que hacía para las no paramétricas, al equivalente de la prueba que yo tenía que hacer, pero para casos de medidas repetidas, para casos de falta de independencia. Y esa información, de nuevo, la obtengo en la famosa tablita de aquí. He puesto en gris claro el equivalente de cada prueba, de cada una de las 4 pruebas, para casos de medidas repetidas. ¿Cómo se llama el equivalente de la prueba T para casos de medidas repetidas? Pues tiene un nombre muy difícil. Se llama T para medidas repetidas. ¿Y cómo se llama el equivalente del ANOVA si yo tengo medidas repetidas? Pues se llama ANOVA para medidas repetidas. Y si no se me cumplen este y este a la vez, tengo falta de independencia y falta de normalidad. Pues me voy a la parte derecha de la tabla para variables no normales, no paramétrico, y el equivalente de medidas repetidas del Mann-Whitney se llama test de Wilcoxon y el equivalente de Kruskal-Wallis se llama test de Friedman. Todos ellos disponibles en PAS en los menús correspondientes. Vamos a hacer algún ejemplo. Vamos a ver qué pasaría si yo lo que quiero estudiar es lo siguiente. pH contra tipo de lago. Perdón, tipo de ecosistema. Río, lagos, dos niveles. Decíamos que lo primero que íbamos a comprobar era la homogeneidad de varianzas. Vamos a dar por hecho que la cumple. Entonces, lo segundo que compruebo es la normalidad. Voy de abajo para arriba, si quiero. Normalidad. Independencia sé que la cumple, porque eso no, ya os lo dije yo la vez pasada, que este es un diseño bueno en ese sentido. No hay pseudo réplicas ni hay medias repetidas, por lo tanto, eso de momento paso de ello.
Normalidad, ¿se cumple o no se cumple? Pues decíamos que el pH, pues así. Había gente que pensaba que sí y otra gente que no. Si hacemos un histograma, pues esto se parece un poquito a una campana, pero no demasiado. Fíjense en la normalidad, aunque eso se lo dije también la otra vez. En los libros se da mucha importancia al criterio B, a la normalidad. Yo no le doy tanta importancia, porque de hecho se ha comprobado que los test que estamos estudiando son robustos frente a violaciones de la normalidad. Eso significa que, aunque no lo cumpla estrictamente, los resultados siguen siendo buenos, siguen siendo aceptables. Me conformo, aunque no sea normal, con que la variable sea más o menos unimodal, es decir, que tenga un solo pico, que no tenga 3 picos, y además que la variable sea simétrica, es decir, que tenga un pico central y 2 colas. Aquí es unimodal, evidentemente, pero la cuestión de la simetría es un poquito discutible, porque aquí hay una cola de la distribución más amplia, más larga que esta. Pero yo aquí, por mi criterio personal, yo consideraría esta variable normal. Vamos a suponer que no lo fuera, simplemente para hacer el ejemplo de qué pasaría si este criterio no se cumple. Decimos que no vamos a transformar, decimos que no vamos a aplicar GLM porque no sabemos, entonces nos toca hallar cuál es el equivalente no paramétrico de la prueba que yo tendría que hacer. ¿Qué prueba tendría que haber hecho aquí si fuera normal? En este caso, ¿qué prueba tengo que hacer? Suponiendo que se cumpla todo, ¿eh? T de estudio. ¿Por qué? Porque hay 2 niveles, ¿no? 1 y 2, río lago. ¿Cuál es el equivalente de la prueba T para una variable dependiente que no es normal? Se llama prueba de Mann-Whitney, que la tenemos aquí. ¿Lo ven ahí? Mann-Whitney. Es la tercera pestaña, Mann-Whitney. Ojo, porque ya les digo que en cada ventana de resultados yo les voy a indicar dónde tienen que leer específicamente el dato que nos interesa, porque aquí hay muchos datos, varios valores de P, pero a mí me interesa este de aquí, que es 5,6 por 10 a la menos 5. El estadístico se llama U, que me vale 1522. Y el valor de P es 5,6 por 10 a la más 5, menor que 0,05, por lo tanto, sí que hay diferencias de pH entre ríos y lagos. En concreto, si se acuerdan, en el boxplot me indicaba que los lagos eran más ácidos que los ríos. Ahora ya sé que son significativamente más ácidos que los ríos. ¿Y qué pasaría si yo tengo este caso? Clima contra pH. Si el pH fuera normal, ¿qué test tengo que hacer ahí? Clima tiene 3 niveles, más de 2. Por lo tanto, ANOVA, ¿no? ¿Y cuál es el equivalente de la ANOVA más de 2 niveles? ANOVA. ¿Y cuál es el equivalente de la ANOVA en el mundo no paramétrico? Pues se llama prueba de Kruskal-Wallis. Me voy Aquí en ANOVA es toda la misma pantalla, ¿eh? No tengo que comerme el coco. Ahí es. Lo único que tengo que ir a la pestaña correcta en este caso. No es una ANOVA de toda la vida, sino que es un Kruskal-Wallis, porque tengo una variable dependiente no normal. Entonces, el estadístico se llama H, en este caso, que me vale 44,14, y el valor de P es de 2,5 por 10 a la menos 10. Por lo tanto, también aquí rechazamos la hipótesis nula y confirmamos la hipótesis alternativa que nos dice que hay diferencias de pH comparando los 3 bioclimas diferentes.
¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Es simplemente saber con esta tabla cuál es el test adecuado, en este caso, en función de que se me cumplan uno, dos o los tres criterios. Muy sencillo. Bueno, muy sencillo, sí, sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está todo más o menos? Esto, claro, hasta que no se hagan 3 o 4 veces, o 7 o 10, pues no. Quiero decir, ahora lo tendrá más o menos en la memoria, pero hasta que no se haga, por eso es importante venir a las prácticas porque se hace. Porque no solo que te lo cuente, sino que además lo vemos hecho en casos prácticos de ejemplo. Sí. Pearson es para variables normales y para no normales, cuando la I de la correlación era no normal, hacíamos Spearman. Es el equivalente no paramétrico de Pearson. Un pequeño dato que es interesante cuando estamos haciendo ANOVAs o Kruskal-Wallis, que es el equivalente no paramétrico. Cuando hacemos una prueba de ANOVA, eso significa que tenemos por lo menos 3 niveles en la variable independiente, ¿no? Tenemos Mediterráneo, continental, Atlántico. O más, por lo menos 3. Claro, aquí imaginen que yo hago una ANOVA y me sale una P de 0,01. ¿Eso qué significa? Que tengo diferencias estadísticamente significativas entre los 3 niveles. En este caso, cuando tengo más de 2 niveles, tengo que hacer una ANOVA y me sale significativo, en este caso en particular y no en otro, no he terminado todavía de analizar los datos. Me falta un pequeño paso adicional, que es realizar una prueba post-hoc. Repito, cuando tengo más de 2 niveles, tengo 3, 4, 5, y hago la prueba correspondiente, la ANOVA, por ejemplo, y me sale significativo, en este caso no puedo dar por terminado el análisis de datos. Tengo que hacer un paso adicional, que es hacer una prueba post-hoc. ¿Qué significa post-hoc? Es una locución latina que significa después de. ¿Después de qué? Después de que sé que hay diferencias por el valor de P que me sale, tengo que comprobar entre qué pareja de niveles me aparece esa diferencia. Ejemplo. Estoy estudiando posibles diferencias de pH comparando los 3 bioclimas. Entonces hago el plot correspondiente, el box plot. Imagínense que me da significativo. Hago el ANOVA o el Kruskal-Wallis o lo que fuera y me da P menos que 0,05. ¿Eso qué me indica? Que hay diferencias en el conjunto de datos, pero no me dice entre qué pareja de niveles aparece ese salto cualitativo en pH. Entre el nivel 1 y el 2, entre el nivel 2 y el 3, o entre el nivel 1 y el 3. Hay 3 posibilidades, ¿no? Si tengo 3. Es decir, ¿cuál es el nivel que es diferente de los otros dos? ¿Cuál piensa que es en este caso? Yo diría que es el primero, ¿no? Es el que es aparentemente significativamente más bajo en pH que los otros. Los otros dos son muy similares. Las cajas son casi al mismo nivel. Hay una pequeña diferencia aquí en medianas, pero el que se desvía claramente del resto es el primero. Esa cuestión es la que me resuelve el test post-hoc. Quiero saber entre qué pareja de variables, de niveles, aparece esa diferencia significativa en pH en este caso.
Pero la cuestión es que no hay un solo test post-hoc, claro, porque sería muy fácil. Hay un test post-hoc para variables no normales. Y un test post-hoc para variables normales. Si la variable de respuesta es normal, si el pH es normal, pues es el test de Tukey. No sé si es con CK. Tukey. Y para variables no normales, el test se llama test de Mann-Whitney, que ya lo hemos visto. ¿Cómo se accede al test post-hoc en PAST? Pues una vez que hemos hecho el ANOVA correspondiente, imagínense que aquí hacemos una ANOVA, aunque no, ya sé que la variable de respuesta no es normal, pero simplemente para ver el ejemplo. Hacemos una ANOVA normal y corriente, me da significativo, y entonces ahí ya voy a el test de Tukey, ¿lo ven ahí? Tukey. Los test post-hoc tienen como resultado matrices de datos. Porque, claro, son comparaciones para par. Entonces no puede haber un único valor. Tiene que haber por lo menos 3 en este caso, que es comparando 1 con 2, 1 con 3 y 2 con 3. Estos resultados me suelen aparecer en PAST en forma de matrices, en las cuales la diagonal principal, como ven, está vacía. Y PAST me coloca en la semimatriz superior los valores de P y en la semimatriz inferior los valores del estadístico. Me fijo sobre todo en los valores de P. Y de hecho me colorea de sepia o de salmón los valores significativos, los valores que están por debajo de 0,05. ¿Eso qué significa? Que detecta diferencias entre 1 y 2 y entre 1 y 3, pero no entre 2 y 3. Lo ven ahí, ¿no? Por lo tanto, confirmamos nuestras sospechas de que el nivel que se distancia, que se separa del resto, era el primero. Lo ven ahí, ¿no? Entre 2 y 3 no hay diferencias. De hecho, me da un valor de P muy por encima de 0,05, de hecho, cercano a 1. Pero sí que hay diferencias entre 1 y 2 y 1 y 3. Entre el bioclima mediterráneo y el continental y el Mediterráneo y el Atlántico. Si en vez de hacer una nova, yo lo que hubiera hecho, de hecho es lo que tenía que haber hecho, es un Kruskal-Wallis, porque la variable de respuesta decíamos que no era normal. Entonces, el equivalente al Tukey es Mann-Whitney. Que lo tengo justo al lado de Kruskal-Wallis. Aquí son comparaciones 2 a 2, utilizando la prueba de Mann-Whitney entre los diferentes niveles. Aquí la matriz ya no son dos matrices, es la misma matriz. Solo me aparecen los valores de P, no me aparecen los valores del estadístico. Y si se dan cuenta, es una matriz simétrica. Aquí este valor es el mismo que este es el mismo que este, es una matriz simétrica. Pero me da igual, me fijo en los valores señalados en sepia, que son las comparaciones de 1 y 2 y de 1 y 3. Me dan valores significativos, sin embargo, veo que 2 y 3 no son estadísticamente diferentes en pH. Es decir, que me confirma lo que había visto antes. Es el mismo resultado, cambiando de test, pero como ven, es un resultado consistente con lo que había visto antes y con lo que me señalaba el gráfico. ¿Entendido las pruebas post-hoc?
Importante, porque muchas veces se nos olvida. Estamos haciendo una ANOVA y ponemos P igual a 0,01. Bien, pero eso no es todo lo que se puede decir. Si vemos que hay cambios significativos, entonces hay que decir dónde. Una cosa importante, que es lo siguiente. A veces hago una ANOVA, un Kruskal-Wallis, y me da significativo, pero hago un post-hoc y ninguno me sale en rojo. Eso puede ser, ¿Qué significado ecológico tiene eso? Porque eso significa que hemos detectado que hay diferencias significativas, pero entre ninguna pareja de niveles en particular, sino en el conjunto de datos. Puede darse el caso contrario, que yo no detecte significación en el ANOVA global, pero sí en los post-hoc. Sí, pero me da igual, porque se llaman post-hoc precisamente por eso, porque solo estoy autorizado a hacerlos cuando detecto en el ANOVA global una diferencia significativa. Si no la hay, me quedo ahí. No hago el test post-hoc. Muchas veces estamos tentados a ver, bueno, y que aunque no me salga significativo, voy a echar un ojillo a ver a la pestaña post-hoc. Me sale un montón de rojos. Me da igual. La prueba termina ahí, si me sale no significativo. ¿De acuerdo? Ahora ya estamos en condiciones de ver una utilidad que nos puede ser de aplicación en algún caso práctico. ¿Hay alguna forma de comprobar estos dos criterios que tenemos ahí de forma un poquito más rigurosa, que no sea simplemente una inspección visual de los gráficos? Porque claro, uno cuando ve el histograma del fósforo, pues ahí está claro que es claramente no normal. Aquí habría que aplicar una técnica no paramétrica. Por mucho que cambie aquí los bins, eso no se me normaliza ni para atrás. Entonces, aquí no hay duda. Pero en el caso del pH, aquí ya la cosa no está tan clara. Entonces, para salir de dudas, en los casos en los cuales no sea evidente la falta de normalidad, tenemos que saber que hay un truquito en PAST para hacernos una prueba de normalidad. Una prueba. Y por lo tanto, vamos a tener un criterio objetivo y riguroso para saber si la variable es o no normal. pH, por ejemplo. ¿Esto qué es? ¿Normal o no normal? Para salir de dudas, podemos hacer una prueba de normalidad. En un univariate, vamos a prueba de normalidad. Normality test. Nos hace 2 o 3 diferentes. Las más utilizadas son las dos primeras, la prueba de Shapiro-Wilk y la prueba de Anderson-Darling. Son pruebas como lo es el ANOVA, como es Pearson, como es todas las que hemos visto. Son pruebas. Por lo tanto, nos fijamos en el valor de P. Pero ojo, atención a esto, que siempre metemos la pata hasta el corvejón. Las pruebas de normalidad funcionan justo al revés que las que hemos visto hasta ahora, las que vamos a ver después. En el sentido de que antes nos interesaban, para nuestra hipótesis, que los valores de P fueran los más bajos posibles, ¿no? Cuanto más pequeño fuera P de menos 18, pues mejor. Tanto más seguros estábamos de que la hipótesis nula era incorrecta. ¿Sí? Pues bien, digo que las pruebas de normalidad funcionan al revés. Nos interesan valores lo más altos posibles, lo más cercano a 1 posible. Es una excepción. Por eso no lo hemos visto hasta ahora, porque si empezamos explicando las normalidades, las pruebas de normalidad, nos hacemos un pitote.
¿vale? Repito, en una prueba típica estadística nos interesa para nuestra hipótesis valores de P lo más bajos posibles. Aquí es al contrario, nos interesa para que sea normal un valor alto, un valor cercano a 1. Cualquier valor por encima, no por debajo, por encima de 0,05 nos dice que la variable es normal. ¿De acuerdo? Aquí siempre nos liamos. Funciona al revés. ¿Procesado? Entonces, aquí vemos que la prueba de Shapiro-Wilk nos da un P de muy bajito. ¿Eso qué significa? Que la variable no es normal. Y por si hubiera dudas, la prueba de Anderson-Darling nos da un P también todavía más bajo que el anterior. Por lo tanto, nos confirma que esa variable, la variable pH, no es normal. No sigue el criterio de la normalidad. Por lo tanto, tengo que recurrir para analizarla a una prueba no paramétrica. ¿Es obligatorio en el trabajo de prácticas aplicar esta prueba? Pues no es imprescindible, porque ya les he dicho que muchas veces se recomienda, incluso a nivel de libros, que se inspeccione visualmente el histograma. Con eso ya nos conformamos. Esto ya es para puristas que quieren saber a ciencia cierta si la variable es o no normal, pero no es imprescindible. El que lo quiera hacer bien, pero ya les digo que simplemente utilicen uno de las tres formas que hemos visto: el histograma, el QQ-plot o la prueba. Y también para la heterocedasticidad, ¿hay alguna forma más rigurosa de comprobarla? Que simplemente, sí. Sí. Sí, sí, sí. Yo, sí. Si yo hago el QQ-plot ahí, yo por eso decía al principio, esto ya lo hicimos la vez pasada, yo diría, sin ver más, yo diría que eso es normal. Sí, sí. Sí, sí, yo por eso decía que, además, volvemos a lo mismo. Aunque no se cumpla, es que las pruebas de normalidad son muy pijoteras, muy quisquillosas. Son muy restrictivas, digamos. Por eso a mí no me gusta aplicarlas. Me gusta más ver el histograma. No se contradice, sino que lo que digo, que la prueba de Anderson-Darling que hemos visto es muy... Basta que un valor se desvíe un poquitito para que ya nos dé no normal. Yo si veo este histograma, yo lo doy por normal esto. En rigor no lo es, porque hemos hecho la prueba. Pero ante la duda, yo tiraría por los paramétricos, aquí. Por T y por ANOVA. No haría un Kruskal-Wallis. La solución no paramétrica es una solución de conveniencia cuando no se puede hacer otra cosa, cuando una variable es clarísimamente no normal. Pero para mi criterio personal, si la variable tiene un único pico y es más o menos simétrica, yo tiro por normal. Tiro por paramétrico, sin duda. Porque el resultado de los paramétricos es muchísimo más riguroso que los de los no paramétricos. ¿Vale? Como ven, aquí hay disparidad de criterios. Eso es bueno. Lo que yo busco es que cuando tomen una decisión, esto para mí es normal, perfecto. ¿Pero por qué? Esa es la cuestión. ¿Y qué pasa con la heterocedasticidad? ¿Hay alguna forma rigurosa de comprobarla? Pues también. Se llama test de Levin. Test de Levin. Aquí hay, perdón. Aquí hay heterocedasticidad, pues seguramente sí, pero vamos a comprobarlo a ciencia cierta haciendo el test de Levin. Me voy al menú clásico de ANOVA y ven aquí, prueba de Levin aquí.
me fijo en el renglón de arriba, ¿eh? Y me da un valor de P muy por debajo de 0,05, por lo tanto, no hay homogeneidad de variantes. Es decir, corroboro lo que ya me indicaba el gráfico, que no hay homogeneidad de variantes, no hay homocedasticidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que tendría que hacer rigurosamente ahí? Pues un test de Welch, que lo tengo aquí abajo. ¿Vale? Pero si lo comprueban simplemente con el gráfico de barras, a mí me vale, ¿eh? Sin hacer Levin. Eso es que lo comprueben de alguna forma. Bueno, como estamos viendo que con dos variables es todo muy sencillo, ¿verdad? Pues lo vamos a complicar un poquitín más. Todo lo que hemos estado viendo, aunque nos parezca lo contrario, es simplemente jugando con dos variables. Con dos variables. Esto es como los malabares. Estamos con dos pelotas, que eso lo hace todo el mundo, ¿no? La cuestión es con tres, que aquí viene la gracia. ¿Qué pasa cuando metemos una tercera variable? Realmente con dos variables nadie, bueno, se puede, pero nadie se maneja a ese nivel, por lo menos en ecología. En otras ciencias, bueno, pero en ecología es muy raro tener solamente dos columnas, ¿verdad? Pues para eso no haces nada. Ahora lo que hemos visto son estos dos casos, en los cuales para nosotros decíamos que la variable de respuesta siempre, siempre, siempre va a ser un número, va a ser una variable cuantitativa, por lo tanto ahí no hay duda. No vamos a jugar con la parte derecha de la tabla, siempre es cuantitativa. Entonces la única discusión aquí es ver si la variable de la izquierda es cuantitativa o cualitativa, ¿no? Esto se llamaba regresión lineal, que se graficaba con un gráfico de dispersión. Y esto era un diseño de tipo ANOVA que necesitaba un box plot, ¿verdad? Y entonces aquí hacíamos Pearson o Spearman y aquí hacíamos T, ANOVA, Kruskal-Wallis, bla, bla, bla. La cuestión aquí es la siguiente. Voy a meter una tercera variable aquí en juego. Puedo meterla en la parte derecha o en la parte izquierda. Puedo añadir aquí una segunda variable respuesta cuantitativa también. ¿Entienden? En principio tenía estos dos casos. ¿Qué pasa si añado en la parte de las dependientes, en la parte de las variables de respuesta, una segunda variable cuantitativa? Pues bien, en el caso de que tenga todo cuantitativo, esto de aquí, tenga cuanti, 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 esto no lo vamos a ver, simplemente que le suene, es una regresión múltiple. Repito, cuanti, todo cuanti, tanto independientes como dependientes, cuanti, 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 regresión múltiple.
¿Qué pasa cuando tengo todas las dependientes cuantitativas? Pero la independiente es cualitativa. Entonces aquí tengo que optar por una generalización de la nova. Si solo tuviera esto, ¿verdad? Esto sería una nova. Nada más. No. Si yo tengo esto, esto es una nova. ¿Cuál y cuánto? Si añado una segunda cuantitativa aquí, tengo que optar por una generalización de la nova que se llama ANOVA multivariante, porque ya no tengo una variable dependiente, sino que tengo múltiples variables dependientes. Es decir, un MANOVA. Una ANOVA multivariada. Ejemplo. ¿Se acuerdan del experimento de los tiestos, ¿no? De las macetas? Que tenía un fertilizante, quería comprobar si funciona o no. Tengo nivel control, nivel experimental, de la variable independiente, que es tratamiento, sí o no. Y en el caso más sencillo comprobaba el crecimiento de la planta midiendo una sola variable, que era la longitud de la planta. ¿Qué pasaría si el crecimiento de la planta lo evalúo no solamente midiendo la longitud de la planta, sino también el peso y el número de flores y el número de frutos y el número de semillas y el número de varias variables dependientes cuantitativas todas ellas? Aquí pongo 2, pero puedo poner 30 si quiero. Sería un caso típico de diseño de tipo MANOVA, MANOVA multivariante. En el caso que veíamos hace unos días de las famosas dehesas, yo puedo comprobar con una ANOVA si hay diferencias de potasio entre los 3 tipos de bosques, ¿no? De dehesas, desbrozadas sin uso y pasado. Pero imagínense que lo que yo quiero comprobar es si hay diferencias a nivel de comunidad vegetal, florística. Es decir, no especie por especie, sino en el conjunto de especies, en las 80 que tengo. No lo voy a hacer con 80, pero lo voy a hacer con estas 5, por ejemplo. Quiero ver si esta comunidad vegetal, compuesta por estas 5 especies, es diferente en las dehesas desbrozadas, en las sin uso y en las pastadas. Es decir, un MANOVA. No tengo una única variable respuesta, sino que tengo 5, o 6 o 20. Aquí, ojo, porque ya abandono el mundo univariante, ya tengo que ir al multivariante, claro, porque tengo varias variables dependientes. Me voy a multivariate y en pruebas, en test, elijo MANOVA. MANOVA multivariante, MANOVA. Y me fijo en la parte izquierda, en la derecha me olvido de ella. Izquierda. Estadístico F, 2,7, P, 0,17. ¿Eso qué es? Superior a 0,05, por lo tanto, no hay diferencias en composición florística, por lo menos en esas 5 especies, no he visto toda la tabla, entre dehesas cortadas, pastadas y sin uso. ¿Por qué he elegido 5 y no las 80? Porque si elijo las 80, pasa lo siguiente. Quizás
Desde el punto de vista ecológico tiene más sentido analizar toda la comunidad, claro. Pero si lo hago, me dice que necesita más filas que columnas, lógicamente. Y ahí viene la moraleja que yo les hacía tanto énfasis en la primera práctica. Necesito hojas cuadradas, cuadrar la hoja, que tenga tantas filas como columnas. Y si es posible, muchas más filas que columnas. Si se acuerdan, estamos trabajando con los datos originales, sin filtrar especies. Y por lo tanto aquí no puedo utilizar MANOVA, por mucho que quiera. Y lo he hecho así adrede para que vean las dificultades que supone trabajar con datos con hojas así de anchas, así de cortas. ¿Qué había que haber hecho con estos datos? Primero, procesarlos y fijarse solamente en las especies más abundantes, más importantes, por criterio de abundancia, por criterio de ocurrencia, como vimos en la primera parte. ¿Vale? El MANOVA no deja de ser una versión multivariante de la ANOVA y por lo tanto tiene sus mismos requisitos. El ANOVA necesitaba independencia, normalidad y homocedasticidad y el MANOVA igual. ¿Hay algún equivalente no normal para el MANOVA? Pues sí, se llama ANOSIM, análisis de similitud, que de hecho es el que deberíamos haber cogido desde el principio porque ninguna de estas variables es normal, ninguna de ellas. Y además no me hace falta hacer ni histogramas, ni QQ-plot, ni nada. Ya las sé de primeras que son no normales. ¿Por qué? Porque son variables biológicas todas ellas. Conteos de cosas. Los conteos de cosas jamás son, bueno, jamás, casi nunca son normales. Se distribuyen por la distribución de Poisson. O sea que no me hace falta ni comprobarlo siquiera. Entonces, el equivalente no paramétrico al MANOVA es el ANOSIM. En test voy al ANOSIM y me dice que sí hay diferencias. Antes el MANOVA me decía que no, pero el ANOSIM me dice que sí. De ahí viene la importancia de tener en cuenta los criterios de normalidad, homocedasticidad, todo. Me fío más de esto que del otro, porque esta es una prueba específicamente pensada para variables no normales, no paramétricas. Seguimos aquí jugando con más combinaciones. Esa tercera columna, esa tercera variable, ¿qué pasa si en vez de agregarla a la parte derecha, la agrego a la parte izquierda, a la parte de las independientes? Pues puedo añadir una cuantitativa más. En cuyo caso tendría, esta nunca varía porque es la dependiente y ya decíamos que esta siempre va a ser cuantitativa. En el caso de que tenga esto, una independiente cualitativa y la otra cuantitativa, que tampoco lo vamos a ver, simplemente que le suene el término.
Esto se llama análisis de la covarianza. Muy interesantes, pero que no son muy usuales para nosotros. ANCOVA, simplemente. No lo vamos a hacer, simplemente quiero que sepan que ¿qué es una ANCOVA? Pues es un análisis multivariante en el cual tenemos dos variables independientes, una de ellas cuantitativa. No hay más. Y si lo que yo añado es una cualitativa más, ¿vale? Tengo quali, quanti, dos cualitativas como independientes y una cuantitativa como independiente. Esto sí que ya es más interesante para nosotros porque es muy frecuente. Para resolver esto tengo que hacer un ANOVA de dos vías. ANOVA de dos vías. O de dos factores. Como tengo dos factores aquí, dos variables independientes cualitativas, dos factores, pues tengo que hacer ANOVA de dos vías. ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplo. Volvemos a las lagunas. Quiero estudiar si hay cambios de, vamos a decir, de pH con respecto al tipo y con respecto al clima. Las dos variables independientes a la vez. Esa es la clave, a la vez. Antes hacíamos independientemente una cosa de la otra, ¿no? O clima o tipo. Pero ahora vamos a coger las dos a la vez. Y tengo que hacer un ANOVA de dos vías. Me voy a... ¿Por qué vuelve a univariante? No estábamos ya en el mundo multivariante, porque uni y multi se refieren al número de variables dependientes que tengo. ¿Cuántas dependientes tengo ahí? Una. Pues tengo que ir a univariante. En el menú ANOVA, pues tengo la opción de hacer un ANOVA de dos vías. Two-way ANOVA. Y el resultado es el que ven ahí. ¿Cómo se lee esto? Pues es una especie de tabla en la cual me hace dos ANOVAs por separado, primero para tipo y después para clima. Para la variable tipo me encuentra diferencias significativas, es decir, que hay diferencias de pH comparando ríos y lagos. Para la variable clima también me encuentra diferencias significativas, es decir, que los tres bioclimas difieren en pH. Y me aparece un tercer renglón aquí, que es la clave del asunto, que es una cosa que no he visto hasta ahora, que es el efecto del factor interacción entre variables. Si yo, al hacer una ANOVA clásico, normal y típico, encontrara, por ejemplo, que hay diferencias de pH comparando ríos y lagos, es decir, que los lagos son más ácidos que los ríos, podía encontrar en particular que solo un determinado tipo de lagos fueran estadísticamente más ácidos que los ríos. Solo aquellos que están ubicados bajo bioclima mediterráneo, por ejemplo.
O también yo podía encontrar que los ecosistemas acuáticos mediterráneos son más ácidos que los continentales, pero solo para los ríos, no para los lagos. ¿Entienden esto? Cuando veo que hay interacción entre los dos factores de estudio, eso me lo dice este tercer renglón, el factor interacción. Me dice si ambos están interactuando o no. Ahí veo que no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque veo que me aparece un valor de P por encima de 0,05. Por lo tanto, no hay interacción. Eso se ve muy bien haciendo los gráficos de medias. La siguiente pestañita que vemos ahí. Un gráfico de medias. Un gráfico de medias es un gráfico en el cual se me representa las tres cosas a la vez, por eso, de alguna forma. El factor tipo, el factor clima y la variable de respuesta, que es, en este caso es el pH. Aquí veo los dos tipos de ambiente acuático, 1 ríos, 2 lagos. Y los colores me indican los 3 climas diferentes, Mediterráneo, Atlántico, continental. Negro, rojo, azul. Entonces, aquí vemos que los lagos son sistemáticamente más ácidos que los ríos, tienen menos pH que los ríos. En todos los ambientes, tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico como en el continental. Sí que es verdad que en el Atlántico la diferencia se nota menos porque la línea es menos inclinada, pero está claro que en todos ellos se cumple, independientemente del clima, que en los lagos hay menos pH que en los ríos, en los tres. Por lo tanto, es un caso claro en el cual no vemos ningún tipo de interacción entre los dos factores. Pregunta. Viendo este resultado, ¿podemos deducir que los lagos son más ácidos que los ríos? Respuesta sí. En todos los ambientes diferentes, en todos los climas. Esta gráfica la podemos dar la vuelta y en vez de explorar desde la perspectiva del factor primero, del tipo, podemos ver qué pasa desde la perspectiva del segundo factor. Entonces le damos la vuelta al razonamiento y aquí vemos los 3 tipos de climas y los colores en este caso nos indican los 2 tipos de ambientes, ríos y lagos. Y vemos también líneas más o menos paralelas, que no se cruzan, no son perfectamente paralelas, pero por lo menos no se cruzan. Si nos aparecieran líneas cruzadas, tanto en un gráfico como en otro, ahí veríamos que hay un caso claro de interacción entre factores. El pH va ascendiendo a medida que yo me muevo entre clima mediterráneo, atlántico, continental. Respuesta sí, tanto en ríos como en lagos. Vamos a ver un caso en el que sí hay interacción. Por ejemplo, tipo clima y en vez de pH, fósforo. Hacemos un ANOVA de 2 vías y me dice que ¿hay efecto del tipo de ambiente? ¿Sí o no? ¿Sí o no? 0,052. Si somos rigurosos, ahí ya no. Porque es ligeramente por encima de 0,05, pero no es menor que 0,05. Por lo tanto, ahí, aunque está en el límite justo de significación, ya no podemos decir que haya un efecto significativo del tipo de ambiente con respecto al fósforo. Sin embargo, sí lo hay, y clarísimo, con respecto al factor clima, ¿no? Hay diferencias muy significativas porque nos sale un valor muy bajo. ¿Y qué pasa con respecto a la interacción entre ambos? Pues que aquí sí que nos sale interacción. Una interacción significativa.
Gráfico de medias. Esto es fósforo, ¿vale? Esto es río y esto es lago. Pregunta, ¿los lagos tienen menos fósforo que los ríos? Depende del ambiente. Efectivamente, depende. Esa es la palabra clave, depende. En el ambiente mediterráneo sí. En el clima atlántico sí, pero en el continental no. De hecho pasa justo lo contrario. Cuando en un gráfico de medias vean cruces de líneas, eso es un efecto claro de interacción entre factores. Y si lo miro desde la perspectiva del segundo factor, del factor clima, pues veo también líneas que se cruzan. Es decir, líneas que no son paralelas. Aquí me está indicando claramente que ambos factores están interactuando entre ellos. Y también puedo hacer comparaciones de Tukey, post-hoc, comparando los diferentes niveles, pero eso no lo vamos a hacer. Tendido los ANOVA de 2 vías. Y por último, para acabar de completar el asunto, pues, ¿qué pasa? Porque esto no deja de ser una ANOVA. Y al igual que el MANOVA, pues necesita que se cumplan los 3 requisitos famosos. ¿Hay alguna forma de hacer una ANOVA de 2 vías cuando sé que el pH o la variable dependiente es no normal? Pues sí. Puedo hacer un ANOSIM de 2 vías. Cuando compruebo o me da la sensación de que la variable de respuesta no es normal, pues el equivalente de la ANOVA de 2 vías no paramétrico se llama ANOSIM de 2 vías. Multivariate. En este caso no entiendo muy bien por qué lo mete en multivariante, porque no es un análisis multivariante, propiamente dicho. Pero bueno, pequeño fallo. Multivariate test ANOSIM de 2 vías. Y me sale que para el factor primero me da significativo y para el factor segundo me da significativo. Aquí el problema que tengo es que no puedo detectar la interacción entre factores. Problemita que tengo con los ANOSIM. Pero bueno, ya bastante sé que hay efecto debido a los 2 factores ahí en juego. Y ahora vamos a aprovechar el tiempo que nos queda, unos minutitos, para dar una serie de pautas sencillas de elaboración de gráficos. Ya saben que en el trabajo de prácticas, tienen que elaborar gráficos, 2 o 3 de ellos. Lo peor que pueden hacer es simplemente dar un pantallazo y pegarlos. Eso es una chapuza, eso no se puede hacer. Quiero decir, si nos toca hacer, por ejemplo, vamos a ver, este gráfico. ¿Este gráfico es incorrecto? Pues no, pero esto es un churro. Esto no se puede presentar así, sobre todo si le damos a capturar pantalla y lo pegamos ahí. Esto es una chapuza. Hay que mejorar visualmente el aspecto del gráfico, porque también los trabajos desde el punto de vista formal son importantes. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar visualmente el aspecto de ese gráfico? Ven aquí abajo, settings de gráfico. Lo primero que tengo que saber es cómo se guarda esa figura para poder después pasarla a Word o
para insertarla en mi trabajo. ¿Vale? Ven aquí que pone abajo guardar como. Yo les recomiendo que lo guarden siempre en formato PDF. ¿Por qué? Porque el formato PDF, primero, no guarda, no pierde calidad al moverse de un formato a otro, porque es un gráfico vectorial. Y segundo, porque yo puedo, si fuera necesario, editar esa figura para retocar algún elemento, borrar alguna cosa, cambiar de fuente. Eso lo puedo guardar en mi disco y lo puedo volver a editar. Yo no puedo porque no han pagado la licencia de PDF. ¿Vale? Entonces ven que por mucho que haga yo zoom aquí, la figura no pierde, no se pixela. Que lo quiero guardar directamente como formato gráfico, que me gusta ya no la voy a retocar y la voy a pegar directamente en el Word como formato gráfico. Pues la guardo no como JPG, que ahí sí que pierde, se pixela bastante, sino como TIFF o como PNG. Son los formatos de más calidad, digamos. Pero antes de guardarlo, se puede mejorar bastante el aspecto visual del mismo. Por ejemplo, puedo utilizar líneas de trazado grueso para resaltar bien los elementos visuales de ese gráfico. Segundo, puedo utilizar una fuente tipográfica más grande, porque dése cuenta de que esto, al pasarlo a Word, los márgenes lo van a reducir muchísimo. La figura tiene que seguir pudiendo ser legible. Entonces, mejor optar por una fuente más grandecita de letra. 14, 16, 12, bueno, alguna cosa así. Más vale pasarse que quedarse corto, ¿no? Porque esto después me dejo ahí las pestañas viendo los gráficos. Tercero, quizás no es necesario tantos valores aquí en la escala de las ordenadas. Solo puedo controlar con el número de divisiones que yo quiero en cada eje. Una cosa así, suficiente. No tiene por qué usarse decimales. Cuarto, y lo más importante de todo, todos los ejes, sobre todo el eje de las IES, tiene que venir la variable que estoy representando. Si a mí me ponen ese gráfico en un examen o en un trabajo, eso es un 0. Por muy guapo que nos haya salido el gráfico. ¿Por qué? Porque yo no sé qué se está representando ahí. pH, conductividad, peso, euros, años luz, no lo sé. Tengo que poner aquí qué es lo que se representa. En este caso, pH. Y las unidades. ¿En qué se mide esa variable? En el caso de pH no tiene unidades, pero si fuera nitrógeno, pues ppm o miligramos por litro o porcentaje o lo que fuera. ¿Vale? Está claro esto, ¿no? Variable y unidades. Quinto, a ser posible, esto es una construcción estética más bien, pero importante, intentar utilizar siempre los gráficos lo más cuadrado posible, en el sentido de que ocupen siempre las mismas dimensiones, no tener en una página un gráfico así y en otra así. Por ejemplo, 500 por 500 píxeles. Pues bien, una cosa aceptable. O 1000 por 1000, 400 por 400. Que sea siempre igual.
Tenemos que intentar que nuestro trabajo sea lo más homogéneo visualmente posible. No un gráfico en azul, otro en verde, otro en rojo, otro con título, otro sin título. Eso visualmente da una imagen muy mala. Y sexto y último, que también esto es importante, siempre que voy a representar la misma variable, en dos gráficos diferentes, por ejemplo, aquí estoy comparando pH contra tipo de ecosistema. Y en otra página más allá del trabajo, tengo pH contra clima. Pues bien, esta variable pH, en los dos gráficos o en los tres o en los n gráficos que utilice, esa variable tiene que venir escalada en el mismo rango de valores. Que aquí voy de 4 a 9 o a 10, pues en el otro gráfico también de 4 a 10, no de 5 a 11. Eso lo controlo con estos valores de aquí. ¿Dónde empieza el eje y dónde termina? ¿Por qué? Porque los gráficos entre sí tienen que ser comparables. Si no es hacer trampa. Esto es para el caso de los boxplot. Si yo lo que quiero hacer es un gráfico de dispersión, por ejemplo, lo que habíamos visto ya, materia orgánica contra nitrógeno. Esto se representaba con un boxplot, ¿verdad? X, Y. Esto es un churro. Y hay gente que lo pone, que lo pega e incluso hace un pantallazo y sale todo esto aquí, que no aporta nada. No es que esté mal, pero claro, ya ya sabemos lo suficiente como para poder mejorar visualmente eso. ¿Qué cosas se pueden hacer aquí? Primero, cuando vayan a hacer un gráfico de este tipo de dispersión, es buena idea seleccionar, además de las variables que vamos a representar, la primera de ellas, la variable de clasificación, la que pone aquí una G, por la razón que vamos a ver. Es interesante hacer aquí, por ejemplo, lo primero de todo, se me ocurre poner unos polígonos convexos. Un polígono convexo es un polígono, como su nombre indica, que me une todos los puntos del mismo nivel. Entonces, nivel desbrozado, nivel sin uso, nivel pestón. Simplemente, ¿es imprescindible esto? No, pero me permite visualizar mejor por dónde caen los puntos de cada nivel. Fíjense qué hubiera pasado si no hubiera seleccionado yo esa primera variable de agrupación. Si yo intento hacer un gráfico de dispersión y le pongo unos polígonos convexos, me los une todos entre sí, cosa que no es lo que yo quiero. Por eso es buena idea acordarse de seleccionar también la variable de clasificación. Otra cosa que es muy interesante de hacer es colocar la etiqueta de los niveles en el propio gráfico, sin necesidad de añadir una leyenda al gráfico. Es decir, si yo pongo aquí Group Labels, ya sé cuál es cuál, sin necesidad de acordarme que el azul es tal, que el rojo es tal, que el amarillo es tal. Ya están ahí puestos. Aquí no es necesario, pero en algunos gráficos puede ser interesante añadir las etiquetas de las propias filas para saber cuál es cada punto. Esta es la primera fila, esta es la segunda, esta es la tercera, esta es la cuarta. Aquí no es necesario porque no aportan nada, ningún tipo de información útil, pero en algunos casos sí que puede ser interesante. Más cosas que podemos hacer. Vamos aquí a settings de gráfico. Ya sé cómo guardarlo, como PDF, como TIFF o como PNG. Primero, utilizo líneas gruesas
para que queden mejor cuando pase esto a Word. Puede ser interesante también rellenar cada polígono del color característico de cada nivel para que visualmente se vea mejor por dónde va cada nube de puntos. Lo que decíamos antes de aumentar la fuente, tampoco pasarse, no usar 72 puntos, pero 14 puede ser bien, 16, 12. Descargar un poco visualmente los márgenes de los ejes del gráfico, porque tampoco hacen falta tantos valores. Ahí puede estar bien. Suficiente. Hay gente que le pone una parrilla. Yo no lo veo necesario, porque es añadir más elementos al gráfico que no nos aportan información. Aumentar el tamaño de los símbolos puede ser interesante en algún caso. Esto vamos jugando y vamos viendo cómo mejora o empeora el aspecto del gráfico. Podemos también utilizar, aquí ven que los diferentes niveles se diferencian tanto por el color como por el símbolo. Aquí los desbrozados van con punto azul, el sunuso va con más verde y los pastados con cuadrado rojo. Puedo separarlos solamente por colores, no por símbolos. Es decir, usar el mismo símbolo para todos, el punto. Eso simplifica también bastante visualmente el gráfico. Pero bueno, es una cuestión ya más estética que otra cosa. Por supuesto, los ejes. Esto sí que no es estético, esto es obligatorio. Esto aquí no hay más cáscaras. Materia orgánica. Medida en porcentaje. Y nitrógeno, que lo puedo dejar así, porque como es un símbolo químico, lo puedo dejar así. Y lo que decíamos antes, ¿no? Pues procurar que los gráficos, todos los que voy a utilizar en el estudio, tengan el mismo tamaño, 500 por 500 o 1000 por 1000. Y procurar que si voy a utilizar la misma variable en 2 o 3 gráficos diferentes, tengan el mismo rango de escala. Si voy aquí de 1 a 3, de 0,1 a 0,3, pues respetar esos dos valores mínimo y máximo siempre en otros gráficos. ¿De acuerdo? Lo anoto y me aseguro de que todos los gráficos van en ese rango de valores. Entonces, cuando ya estoy a gusto con el gráfico, ya lo puedo guardar. Y ya lo puedo importar. Esto ya es una cosa más presentable que lo que tenía antes. Y ya lo puedo insertar en Word como figura N del trabajo. ¿Alguna cuestión? Sabemos ya lo que tenemos que hacer, ¿no? Pues mañana vemos los multivariantes. El lunes, después de vacaciones, tenemos la quinta y última práctica y bloque terminado de la asignatura. Después, el 27 es el examen teórico, el examen escrito. Y también termina en ese día el plazo para presentar las prácticas.
Ya lo tienen en Moodle, son 4 ejercicios. 2 de ellos, los 2 primeros ya podemos hacerlos. Con lo que sabemos ya podemos hacerlo. Lo digo para que no se nos acumule después el trabajo con los exámenes y con las historias. Si hay alguna pregunta, yo voy a estar disponible todo este tiempo por Moodle o por correo electrónico, como quieran. ¿De acuerdo? En fin.